Bien, jóvenes, vamos a abordar la unidad número 8, estadística descriptiva. En esta unidad quisiera que profundicemos un poco porque necesito que ustedes comprendan bien los conceptos de media, mediana, moda, desviación típica, varianza, coeficiente de variación, entre otros temas por ahí que vamos a abordar. Así que, en primer lugar, vamos a tomar, digamos, el concepto de medidas de tendencia central. Como medida de tendencia central, nosotros vamos a encontrar la moda, la media y la mediana. La moda, en términos sencillos, es el conjunto, perdón, es el dato que más se repite en un conjunto de datos. Esa es la moda. Es decir, aquel dato que está más repetido, ese es el que nosotros vamos a seleccionar porque es tendencia, es lo que se está repitiendo. Ahora, la media será aquel conjunto de datos los cuales nosotros vamos a tomar, los sumamos cada uno de ellos y a esa suma que obtenemos la vamos a dividir entre el número total de datos que nosotros tenemos. Ahora, la mediana siempre va a ser aquel dato que está ubicado en la posición central de un conjunto de datos, ¿verdad? Pero para poder encontrar ese dato que se encuentra en la posición central, nosotros tenemos que verificar que todos esos datos estén ordenados de menor a mayor. Ahora bien, ¿para qué nos sirven las medidas de tendencia central? Nos sirven para resumir información de un conjunto de datos numéricos por medio de un número que a mí me indica, por ejemplo, en la media, si yo deseo calcular el promedio de notas que existen en los estudiantes de segundo año, entonces yo voy a sumar cada una de esas notas y las voy a dividir entre el número total de estudiantes que se tienen, ¿verdad? Entonces, ese valor que yo obtengo, a eso le voy a llamar como media o promedio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve ese promedio? Bueno, me sirve para poder analizar e interpretar, digamos, la nota que existe como una media entre todos ustedes y para qué me va a servir. Me sirve para yo poder tomar decisiones pertinentes respecto a esa nota. Si es muy, digamos, muy baja, entonces significa que hay que hacer algo, tal vez a lo mejor, para poder levantar esa nota, ¿verdad? O si es muy alta, pues indica que se están cumpliendo todos los, digamos, requerimientos de aprendizaje como tal. Para eso nos va a servir la estadística. Básicamente nos sirve a nosotros poder recolectar una determinada información de algo en específico que nosotros queramos estudiar o investigar. Y toda esta información nosotros la podemos transformar a valores numéricos de manera que me sirva, digamos, para poder tomar decisiones pertinentes respecto a la información o al problema en estudio para, digamos, garantizar que se le dé una solución favorable o una solución en el momento oportuno. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo y vamos a iniciar con la media aritmética para datos simples. Cuando yo digo datos simples, yo me estoy refiriendo a un conjunto de datos que es corto. Cuando yo digo media para datos agrupados, yo me refiero para un grupo de datos que es extenso. Entonces, para esos casos vamos a utilizar otra fórmula, pero para la media de datos simples, esa fórmula es sumamente sencilla. Básicamente, la fórmula es la siguiente que nosotros tenemos por acá, la cual a mí me dice que tener la media, que por cierto, la media se escribe con este símbolo que es una X, y arriba lleva una, como una flequita. Ahora, esta media me está diciendo que va a ser igual a la sumatoria de los XY. ¿Qué es tener un XY? Los XY se refiere a cada uno de los datos que yo tengo en un ejercicio. Y este símbolo de sigma lo que me indica es que voy a sumar cada uno de esos datos y lo voy a dividir entre N, me dice la fórmula, donde N es el número total de datos que yo tengo. Así se obtiene la media. Es muy, muy sencillo obtenerla. Ahora bien, entonces acá voy a leer ese primer ejemplo que me dice lo siguiente. Me dice que el peso promedio de 5 paquetes
es 11 libras. Bien, acá me está diciendo el peso promedio. Cuando nosotros leemos la palabra promedio, es lo mismo a decir media o medio, ¿verdad? Es lo mismo decir media. Significa que acá me está dando ya el valor de la media. Aquí me está diciendo que la media es de 11 libras. Eso es lo que me quiere decir. Ahora me dice, si cuatro de los paquetes pesan 6, 7, 13 y 14, ¿cuántas libras pesa el quinto paquete? Bien, acá la solución es sumamente sencilla. Acá vamos a aplicar la formulita que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se suman cada uno de los datos, pero como yo aquí en este caso ya conozco el valor de la media, que es 11, entonces yo diré que la media, que es 11, será igual a tener la sumatoria de cada uno de los datos. Ahora, aquí me dice que cada uno de esos paquetes pesa 6, 7, 13 y 14. Ahora, lo que yo desconozco es el valor del peso del quinto paquete. Entonces, ese quinto paquete lo expreso con la variable X porque lo desconozco, es una incógnita, ¿verdad? Ahora, esto lo divido entre el número total de elementos que yo tengo en este caso, que son paquetes, y acá el ejercicio me dice que son 5 paquetes en total. Ahora bien, lo que hago es lo siguiente. Sumo 6 más 7 más 13 más 14 y eso es 40. Este 5 que está dividiendo lo envío a multiplicar con el 11 y tengo entonces 11 por 5 y eso es 55. Ahora bien, ese 40 que está positivo yo lo envío al otro extremo como negativo y tendría 55 menos 40 y eso es un total de 15. Entonces significa que X es igual a 15 libras, ¿verdad? Porque estamos hablando de libras. Pero ¿quién era X? Bueno, X es el quinto paquete. Entonces significa que yo me voy a ir acá a las opciones de respuestas y bueno, la opción C sería la correcta. Ahora bien, vamos a realizar estos ejercicios como práctica. Veamos. Van a realizar este número uno, este caso es de análisis, ¿verdad? Van a realizar este número uno, en ese no les da los datos así explícitos, es decir, no se los numera, no les dice así como en el caso anterior, el peso así de los paquetes de forma ya directa. Aquí ustedes van a visualizar este gráfico y van a sacar esos datos. Ahora van a realizar también este otro ejemplo. Bien, vamos a ver ahora el ejercicio, un ejercicio que tiene que ver con la desviación típica. Nos dice el salario promedio de los trabajadores en una institución es de $350 y la desviación típica es de $90. Si a cada empleado se le aumentará el 15%, ¿cuál será la nueva desviación estándar? Bueno, en este caso, tenemos que tener muy en cuenta que el aumento va a ser de 15% sobre el salario de cada uno de los empleados, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo es que luego de haber realizado ese aumento, ¿cuál será la nueva desviación estándar? Recordemos que la desviación típica es lo mismo a decir desviación estándar. Entonces, vamos a tomar ese 15%, lo vamos a dividir entre el 100% y eso es igual a 0,15 ahora, pero tenemos que conocer a cuánto equivale el 0,15, es decir, el 15% de $90. Entonces vamos a tomar esos $90 y los vamos a multiplicar por el 0,15, significa aquí que 13,50 es lo que le corresponde al 15% de $90 y ese 13,50 vendría a ser el aumento que se genera en esa desviación típica. Entonces, como la desviación típica se representa mediante este símbolo, entonces decimos que la desviación típica será igual a los $90 que estaban inicialmente, más el aumento que se realiza del 15% sobre los $90, entonces sería más 13,5. Ahora, hacer esa suma es igual a tener entonces 103,5. La respuesta correcta entonces es literal B.
Entonces aquí vamos a leer algo muy importante. Nos dice que si todos los términos de una variable estadística se incrementan o disminuyen en un mismo valor, la desviación típica original quedará aumentada o disminuida en ese mismo valor. Bien, acá en ese ejercicio nos dice, ¿verdad?, que el aumento será para todos los empleados. Es decir, no nos dice el 15% para un sector de los empleados, el 20% para otros empleados, no, ¿verdad? Nos dice el 15% para todos los empleados, es decir, para todos los datos que nosotros tenemos. Entonces, si aumenta el 15%, aumentará también ese mismo 15% sobre la desviación típica. Y si en dado caso el enunciado nos dice que disminuye, entonces va a disminuir también en ese mismo sentido, solamente que en lugar de colocar una suma, colocaríamos una resta, ¿verdad? Porque sería una disminución. Bien, ahora veremos lo siguiente. Conoceremos lo que son los cuartiles y para ello vamos a leer lo siguiente. Nos dice que los valores de una variable que dividen al conjunto de datos en cuatro partes con igual cantidad de datos se conoce como cuartiles. Nos dice que el cuartil uno concentra el 25% de los datos menores a ese, el cuartil 2 concentra el 50% de los datos menores a él y el cuartil 3 concentra el 75% de los datos menores a él. Bien, y acá tenemos la representación, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, este cuartil uno tiene, digamos, la cuarta parte de los datos, el cuartil 2 tiene la mitad de los datos y el cuartil 3 tiene ya la tercera parte de esos datos. Veremos este ejemplo que nos dice que al finalizar el año escolar el profesor cuenta las inasistencias de sus estudiantes y obtiene los siguientes datos. Que las inasistencias han sido, por ejemplo, de 4 inasistencias, 5 inasistencias y así sucesivamente hasta llegar al último dato que tenemos por acá de 15 inasistencias. Nos dice, determina y analiza los tres cuartiles. Bien, lo primero que nosotros vamos a hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Bien, entonces aquí en todos ellos, en todos estos datos que tengo por acá, me doy cuenta que el más pequeñito es el 2, luego le sigue el 4 y así lo voy ordenando hasta obtener eso, de menor a mayor. Ahora yo me doy cuenta que el total de datos que yo tengo acá son 20. Ahora, para poder calcular el cuartil uno, entonces lo primero que yo voy a hacer es dividir todos estos datos en partes iguales. Si son 20 datos, entonces acá yo tengo 10 datos y acá tengo los otros 10. Es decir, del 2 al 9 tengo 10 y del 10 al 15 tengo otros 10. Ahora, para calcular el cuartil uno, recordemos que me dice acá la teoría que el cuartil uno es la cuarta parte de todos los datos, es decir, el 25%. Entonces, si nos damos cuenta, como es el 25%, entonces básicamente tener el dato del cuartil uno es tener la mitad, en términos así coloquiales, la mitad de la mitad de los datos. Es decir, si yo tomo desde el dato, desde el primer dato hasta llegar a la mitad de los datos, luego a esa mitad le calculo otra vez la mitad, aquí obtendría el cuartil uno. Y lo vamos a hacer por acá. Bueno, aquí nosotros nos damos cuenta de que por acá tengo la mitad de los datos que van del 2 hasta el 9. Tomo esa parte, la coloco por aquí y a esos datos voy a otra vez a sacar la mitad de ellos, ¿verdad? Recordemos que como aquí tenía 10 datos, entonces la mitad de ellos serán 5 y 5. Aquí tengo 5 datos y aquí otros 5. Ahora, para sacar el cuartil uno, entonces yo me voy a fijar cuáles son los datos centrales que yo tengo. Ahora aquí yo me doy cuenta, bueno, elimino uno de acá, otro de acá, uno de acá, otro de los extremos, extremos con extremos. Elimino este. ¿Cuáles son los datos centrales? Son estos dos.
Aquí entonces para obtener el cuartil uno voy a tomar esos dos datos y lo voy a dividir entre 2. Y los datos en este caso casualmente coinciden, ¿verdad? Es el mismo. Entonces yo voy a sumar 6 más 6 y eso es 12, lo divido entre 2 y me queda 6. Ahora, si yo tuviese aquí unos datos, por ejemplo, si en lugar de quedarme dos datos centrales solamente me queda uno, entonces directamente ese sería mi cuartil uno, ¿verdad? No tendría otro número con el cual sumarlo ni dividirlo entre 2. Entonces, este dato que yo obtuve, es decir, que el cuartil uno es igual a 6, ¿qué es lo que me está representando? Bueno, me representa que el 25%, recuerden que el cuartil 1 corresponde al 25%, entonces eso representa el hecho de que el 25% de los alumnos tiene a lo sumo 6 inasistencias. Ahora vamos a obtener el dato del cuartil 2. Recordemos por acá que el cuartil 2 es prácticamente la mitad de todos los datos que yo tengo. Entonces, como es la mitad de todos los datos, voy a tomar acá todos los datos, es decir, desde el dato que va desde el 2 hasta el 15. Los tomo, los coloco acá. Entonces, como es la mitad de los datos, yo me voy a fijar cuáles son los datos centrales y eso ya lo teníamos definido desde el principio que ordenamos los datos, pero si no, entonces tachamos extremos, ¿verdad? Para que no nos vayamos a confundir. Entonces podemos hacer eso y ahí yo me doy cuenta que me van quedando los datos centrales. Como nuevamente me han quedado dos datos que están en el centro, los tomo, los sumo y los divido entre 2. Sería entonces 9 más 10 dividido entre 2, eso es igual a 9,5. ¿Qué significa este dato? Bueno, que el 50% de los alumnos tiene a lo sumo 9,5 inasistencias. Ahora bien, vamos con el cuartil 3. Recordemos que el cuartil 3, bueno, corresponde a la tercera parte de todos esos datos, es decir, el 75%. Entonces, como es la tercera parte, yo voy a tomar lo siguiente. Si yo me doy cuenta acá, ese cuartil 3 yo lo puedo obtener tomando toda esta mitad de los datos y a esa mitad de los datos le voy a sacar, digamos, otra vez la mitad para obtener ese cuartil 3. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la mitad de los datos o cuál es la segunda mitad de los datos? Es esta. Tomo esos datos, los llevo para acá y nuevamente a esos datos les saco la mitad. Entonces, tacho acá para observar cuáles son mis datos centrales y acá tengo dos datos centrales. Los sumo, los divido entre dos. El resultado de hacer eso es 12. Significa que el 75% de los alumnos tiene a lo sumo 12 inasistencia. Así que ustedes van a realizar ese ejercicio que aparece aquí. Luego vamos a ver también deciles y percentiles y acá en términos generales nos dice que los valores de una variable que dividen al conjunto de datos en 10 partes con igual cantidad de datos, cada una se conoce como deciles. Entonces, de un 100% de datos, si me está diciendo que los deciles me dividen a estos datos en 10 partes iguales, significa que cada uno de estas partes tendrá un valor de 10%, ¿verdad? Ahora me dice que cada decil concentra 10% más de los datos que el anterior y eso es lógico. Por ejemplo, el decil uno, ese concentra 10%. Ahora, el decil 2 concentra el 20%. Este 20% tiene 10% de valores más que el decil anterior y así sucesivamente. Por ejemplo, el decil 8 que concentra el 80%, este tiene 10% más que el decil anterior que era de 70%. Ahora me dice, los valores de una variable que dividen al conjunto de datos en 100 partes iguales, recuerden que los datos totales me hacen un 100%. Entonces, si yo divido ese 100% entre 100 partes que son iguales, entonces significa que cada uno de estos datos me va a representar el 1%.
Y a eso dice que yo le voy a conocer como percentiles. Y me dice que la formulita para calcular los deciles, es decir, aquellos que me dividen el total de datos en 10 partes iguales, será igual a tener el número del decil multiplicado por n, donde n es el total de datos que nosotros tenemos y lo dividimos entre 10 porque esa es la cantidad de partes en las que a mí me dice que me divide los datos, los deciles. Ahora, de esta misma forma, tenemos la fórmula para calcular los percentiles y el percentil o la letra P que tenemos por acá me representa el número de percentil que yo deseo calcular, lo multiplico por n, donde n sigue siendo el número total de datos y lo divido entre 100. Ahora vamos a ver un ejemplo y tenemos aquí lo siguiente. Calcula los deciles indicados en cada serie de datos, luego analiza la información que proveen esos datos. Bien, tenemos acá ese que nos aparece como literal B, tenemos una serie de datos, 4, 6, 10, etcétera, ¿verdad? Yo me doy cuenta aquí que los datos están desordenados. Lo primero que tengo que hacer es ordenar esos datos. Y lo que me está pidiendo es encontrar los deciles 4, 6 y 9. Entonces, aquí yo diré lo siguiente. Bueno, voy a calcular el decil 4. Y acá yo me doy cuenta de que el total de datos que tengo por aquí es de 16. Ahora bien, aplicando esta formulita que me dice que yo voy a tener el decil que estoy encontrando, en este caso como es el decil 4, entonces ese decil significa que lo voy a sustituir por ese número correspondiente, ¿verdad? Y eso lo voy a multiplicar por n, donde n, repito, es el total de los datos que sería 16 y lo voy a dividir entre 10. Multiplicamos 4 por 16 y lo dividimos entre 10, eso nos da aproximadamente 6 puntos. Este resultado no me está indicando el decil como tal. Lo que me indica a mí es la posición en la que se va a encontrar. Como es 6.4, no lo puedo aproximar a 7. Se queda únicamente en 6. Significa que, por lo tanto, el valor del decil 4 se va a encontrar en la sexta posición. ¿Dónde vamos a encontrar esa sexta posición? Lo vamos a encontrar en los datos ya ordenados. Esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Este sería entonces nuestro decil. Decil 4 es 7, por eso lo tenemos acá. Luego entonces vamos con el decil 6. Tenemos el decil 6, bueno, entonces intercambiamos la D por el decil correspondiente, entonces tendríamos 6 por n, que sigue siendo 16 datos dividido entre 10. Hacer esa multiplicación y esa división nos resulta en 9.6. Ese 9.6 lo puedo aproximar a 10, significa que al aproximarla a 10 vamos a tener el valor que se encuentra en la décima posición. Veamos cuál es ese valor. Este sería el de la séptima posición, es el de la octava, novena y este es el valor de la décima posición, es decir, 10. Vamos con el decil 9. Tendríamos entonces 9 por 16 y eso dividido entre 10 nos da 14.4. Este no lo puedo aproximar, ¿verdad? Porque lo que continúa es un 4. Para aproximar debe de ser un número 5 o mayor a 5. Por lo tanto, entonces yo digo que el decil que se encuentra o el decil 9 es aquel que se encuentra en la decimocuarta posición. Veamos. Aquí teníamos la décima posición, aquí tenemos la décima primera, décima segunda, tercera y ese es el que tenemos entonces en la decimocuarta posición que sería el valor de 13, es decir, el decil 9 es 13. Y los ejercicios que se tienen para práctica son estos.